Buenos días a todos. Estamos empezando la clase de profecía, escatología y bueno, pues la clase pasada habíamos analizado, nos quedamos en Segunda de Crónicas 36, que es la introducción al libro de Daniel prácticamente. Y como todos los que estamos aprendiendo y tomando la clase de hermenéutica, es súper importante mirar el contexto histórico. El contexto histórico es súper importante para que consideremos qué está pasando en el libro de Daniel. Y voy a leer esto a manera de introducción al libro de Daniel, donde nos quedamos la última clase. Dice Segunda de Crónicas en el capítulo 36, de los versículos 11 al 21. Dice: de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Bueno, esta es una de las cosas que nosotros vimos, algunas de las cosas con las que tiene que lidiar un profeta. Y una de ellas era justamente con los reyes. Los reyes deberían depender de un profeta para poder seguir la guía de Dios, para tomar las decisiones para la nación de acuerdo a la voz de Dios. Pero realmente esto fue un fracaso con la nación de Israel, porque en el corazón de los reyes estaban otros dioses. Había un adulterio espiritual en la nación de Israel. Entonces, obviamente, esto no le permitió al rey humillarse delante de la palabra de Dios, no de Jeremías, sino de la palabra. Aunque Jeremías era el representante de Dios, y por eso dice aquí: no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Cada uno de nosotros, pues, que predicamos la palabra, cada uno de nosotros que enseñamos la palabra, nos convertimos en instrumentos de Dios para hablar su palabra al pueblo. Entonces, básicamente ese es el concepto básico de un profeta, ¿no? Que habla la palabra de Dios. En realidad, un profeta es un siervo de la palabra. Él no puede decir otra cosa que no está en la palabra de Dios. Eso es un profeta. Versículo 13 dice: se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor. Y ahí vienen las consecuencias de no escuchar la palabra de Dios. Este rey Sedequías dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y dice que no se humilló ni delante de Jeremías ni delante de Nabucodonosor. Después que Jeremías había profetizado de que Babilonia va a llevarles en cautiverio. Y ya se habían llevado un primer grupo de exiliados, en los cuales se fue Daniel, y Sedequías se quedó como rey ahí en Judá, pero su corazón seguía endurecido y él no quiso hacer caso a Nabucodonosor. Entonces vemos ahí una de las consecuencias de no seguir la palabra de Dios, es que no se tiene la sabiduría para obedecer a las autoridades, y en lugar de seguir lo que Dios les dijo que siguieran, pues no lo hicieron. Y dice: y obstinó su corazón
para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Y en realidad eso es una de las consecuencias, ¿no? No obstinó, es decir, se obstinó en realidad su corazón. Y en realidad está contaminado, dice. A ver, perdón, aquí estamos en el versículo 13 de segunda de Crónicas 36. Versículo 14 dice también, todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad siguiendo todas las abominaciones de las naciones. No solamente el rey, sino todo el pueblo. Y no solo todo el pueblo, sino todos los sacerdotes. Todo el sistema religioso de Israel colapsó por simplemente no seguir la voz de Dios. Le trataron a Jeremías simplemente como una persona más y no como el mensajero de Dios. Y eso causó que todo el pueblo continuara en la idolatría. A eso se refiere las abominaciones. Y dice, y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Recuerden que Daniel ya está en Babilonia. Y aquí estas cosas se están dando ahí en Jerusalén, mientras Daniel ya está ahí en Babilonia, llevado cautivo, y Daniel está empezando ya su entrenamiento, como vamos a ver aquí en el capítulo 1 de Daniel, mientras estas cosas están sucediendo en Jerusalén. Versículo 15 dice, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mis hermanos, tener la palabra de Dios en realidad es un regalo de Dios. Las misericordias de Dios, la misericordia de Dios para un pueblo es enviar profetas, es enviar personas que hablen la palabra de Dios. Y por eso Dios había enviado, y dice aquí, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. No solamente Dios quería bendecir al pueblo, sino también el lugar donde estaba el templo, la ciudad, Jerusalén. La palabra de Dios fue rechazada, la bendición de Dios fue quitada, en lugar de misericordia recibieron el juicio y el templo y Jerusalén fueron destruidos. Es decir, la bendición de Dios se quitó. Versículo 16 de segunda de Crónicas 36. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Y yo quiero que subrayen aquí esta palabrita, no hubo ya remedio. Dios es paciente, mis hermanos, pero la paciencia de Dios llegó a su límite. Ya no hubo remedio. Lo mismo pasó cuando Israel salió de Egipto y dice que la maldad del amorreo había llegado a tal punto de que ya no hubo más remedio para los amorreos.
Así que Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto y mandó a que destruyesen esas ciudades, porque la maldad había crecido allí en todos esos pueblos, filisteos, los amorreos y todo alrededor. Ahí, cuando recordamos la historia esa, nos dice que ya no hubo remedio para ellos. Entonces Dios utilizó a Israel para juzgar a estas naciones. Y ahora Dios va a usar a Babilonia para juzgar al pueblo de Israel, porque la maldad ya era demasiado, ya. Mis hermanos, apartarnos de la palabra de Dios a nosotros nos puede llevar a desgracias, hermano. Y nosotros queremos permanecer en la palabra. Como en esta mañana orábamos, queremos permanecer en su palabra, en sus estrategias, en su dirección para el avance del reino de Dios. No queremos nosotros confiar en nuestras estructuras, en nuestros pensamientos, en nuestra sabiduría, en nuestra astucia. Queremos confiar en la guía de Dios y del Espíritu Santo y de su palabra, para que Él nos guíe a hacer las cosas que tenemos que hacer. Versículo 17 dice: por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. El rey de los caldeos, Nabucodonosor, vino para destruir Jerusalén. Y el libro de Lamentaciones es la descripción de lo que pasó allí. Así que si usted quiere leer Lamentaciones, usted puede darse cuenta de eso. Versículo 18 dice: asimismo todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo los llevó a Babilonia. Cuando Daniel ya fue llevado, también se habían llevado algunas pocas cosas del templo. Y vamos a ver en unos momentos qué hicieron con esas cosas ahí en Babilonia. Y ahora dice que se llevó todas las cosas de la casa de Jehová. Versículo 19. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Es decir, que hubo una destrucción fatal ahí. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia. Y esto es lo que el profeta Habacuc profetizaba cuando él decía: el justo por la fe vivirá. Él estaba hablando justamente de esto, de aquellos que realmente creían en la palabra de Dios y se sometían al rey que iba a venir a conquistar. Los que creían, los que tenían fe en este mensaje que daba Habacuc, que daba Jeremías y los otros profetas que profetizaron en Israel en cuanto al cautiverio que se venía. Mis hermanos, no hay otra cosa que creerle al Señor. Si nosotros creemos la palabra de Dios, vamos a experimentar las bendiciones de Dios. Y tenemos que seguir adelante, mis hermanos, creyendo en su palabra. Versículo 20 dice:
Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. Y bueno, aquí el escritor del libro de Crónicas ya nos narra también cómo Babilonia pasó a ser la que conquistó, cómo los medo-persas conquistaron Babilonia. Versículo 21 dice, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo por todo el tiempo de su asolamiento. Reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Otro de los pecados de Israel no solamente fue la idolatría, que adoraban a otros dioses, sino que no dejaron descansar la tierra. Y de acuerdo a la ley, ellos tenían que dejar descansar la tierra 70 años. Era un año por cada 50 años. Entonces ellos tenían que dejar descansar la tierra y nunca dejaron descansar la tierra. Y aquí el Señor, por cada año que no dejaron descansar la tierra, el Señor les castigó. Y por eso el cautiverio de Israel en Babilonia duró 70 años. Y bueno, esto nos cuenta aquí el Jeremías, ¿no? Perdón, el que escribe Crónicas. Bien, mis hermanos, hoy vamos a empezar el libro de Daniel. El libro de Daniel es un libro de mucha bendición. El libro de Daniel ha sido criticado por muchos porque en este libro vamos a encontrar muchos milagros. Vamos a encontrar el poder de Dios obrando, en las personas. Y vamos a aprender del libro de Daniel. Es de mucha bendición este libro. De hecho, este libro es la base para que nosotros podamos entender la profecía bíblica. Una persona que quiere entender el libro de Apocalipsis tiene que estudiar el libro de Daniel. Daniel es la base profética para poder entender tanto Ezequiel y Apocalipsis. Entonces, por eso queremos empezar para poder entender la profecía y la escatología. Tenemos que empezar estudiando el libro de Daniel. Vamos esta mañana a mirar el contexto histórico del libro de Daniel. Para aquellos que estamos estudiando hermenéutica, la verdadera interpretación bíblica, es súper importante que nosotros podamos aprender a interpretar las escrituras. Y simplemente quiero darles aquí un principio de el método de interpretación bíblica que usamos para interpretar la Biblia, y es el método literario. El método literario quiere decir que nosotros interpretamos la Biblia históricamente, gramaticalmente y contextualmente. Entonces, si vamos nosotros a interpretar la palabra de Dios y obviamente estudiar la profecía, demanda una verdadero esfuerzo, estudio para poder interpretar. ¿Por qué? Porque mucho de la profecía se escribe en literatura apocalíptica. ¿Y qué quiere decir que es la literatura apocalíptica? Se usa muchos símbolos, se usa la simbología. Ahora, el hecho de que se use simbología en la literatura apocalíptica no quiere decir que tenemos que interpretar los símbolos alegóricamente, sino vamos a interpretar los símbolos literalmente, es decir, dándoles el equivalente de cada uno de los símbolos, en qué otra parte de las escrituras se interpretan esos símbolos,
y lo que representan cada uno de ellos. Entonces, la literatura apocalíptica escribe y describe en un lenguaje simbólico, figurado, que nosotros tenemos que darle la correcta interpretación literaria para poder interpretar literalmente las escrituras. O sea, la interpretación literaria no quiere decir tomar al pie de la letra lo que está escrito, sino darle a los símbolos el correcto equivalente a cada uno de ellos para que nosotros podamos entender e interpretar correctamente las escrituras. Entonces, por eso el libro de Daniel es un libro que debemos estudiarlo. Gracias a Dios, la mayoría de la interpretación de los símbolos que se presentan en Daniel son dados ahí mismo en el libro. Y bueno, eso vamos a estar estudiando. El contexto histórico del libro de Daniel. Daniel, más o menos, ahí nació, vamos a ver ahí, estamos hablando del año 625, más o menos antes de Cristo, en la nobleza judía. Y eso debemos nosotros, vamos al libro de Daniel, en el capítulo 1 vamos a empezar leyendo. En el versículo 1 dice, ahí en el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y sitió la ciudad. Vamos a saltarnos al versículo 5 en adelante, dice, y le señaló el rey nación para cada día de la provisión de la comida del rey, y vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entonces estaban Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá. Entonces, parecería ser de que todos aquellos que fueron llevados a Babilonia habían escogido los hijos de reyes para llevarse a Babilonia, o por lo menos que tenían linaje de realeza. En el año 605 fue llevado a Babilonia Daniel, en el 605 antes de Cristo. Y Daniel vivió hasta cuando los medos y los persas tomaron el control del Medio Oriente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Daniel más o menos se dice que tenía unos 15 a 17 años cuando fue llevado a Babilonia, y él vivió todo el reinado de Nabucodonosor, y también vivió parte del reinado de los medo-persas cuando vinieron a conquistar Babilonia. Así que Daniel estuvo por largo tiempo allí y pasó los 70 años de cautiverio, vivió y continuó, y pues él pudo ver a la gente que fue a reconstruir Babilonia para reconstruir Jerusalén, cuando el rey Ciro dio la orden. Entonces el imperio babilónico tuvo su comienzo en el año 626 antes de Cristo, para que nosotros tengamos una idea de en qué tan grande era este imperio babilónico.
Entonces el imperio babilónico tuvo su comienzo en el 626 a.C. con el ascenso al trono de Nabopolassar. Nabopolassar fue el padre de Nabucodonosor. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que comprender en la historia, ¿no? Nabopolassar fue el padre de Nabucodonosor II. Este Nabopolassar era de familia humilde, él no era del linaje de reyes, sino que, como él mismo admite, él se las arregló para convertirse en jefe militar de los caldeos al sur de Babilonia. Entonces, Nabopolassar, el padre de Nabucodonosor, fue un militar. Y obviamente él llegó a ser el general del ejército babilónico, y la mentalidad que él tenía era de hacer campañas expansivas que le proporcionaron cierto prestigio como general y como militar. Así es como el padre de Nabucodonosor fue tomando lugar y llegó a ser rey en el imperio babilónico. En el año 615 a.C., el hijo de Nabopolassar, Nabucodonosor, también pasó a ser militar, y él estaba guiando el ejército. Imagínense, el padre general y rey ahora. Nabucodonosor se había criado en casas de militares, así que Nabucodonosor también era un buen general. En el año 615, ellos fueron para conquistar a Egipto, en la ciudad de Asur, y fracasó en su primer intento. Eso fue en el año 615. Pero con la ayuda y la alianza que él hizo con los medos, hizo una alianza con los medos para ir a conquistar Egipto, y logra él conquistar Egipto. Con la ayuda de uno de los militares del ejército medo, que se llamaba Siageres, es con X, Siageres. Ellos capturan Nínive en el año 612 antes de Cristo. Entonces se iba expandiendo más y más y más el territorio del imperio babilónico. Entonces capturan a Nínive en el año 612 a.C. y ponen fin a la hegemonía de Asiria. Es decir, que ellos conquistan el imperio asirio, y el imperio babilónico pasa a ser el imperio que tenía el territorio más extenso. Era impresionante la extensión de territorio que llegó a tener el imperio babilónico. Así que el imperio babilónico llegó a tener la supremacía y el poder en el mundo de entonces. El faraón Necao de Egipto trató de ayudar a los sirios para batallar contra el imperio babilónico en el año 605. Y este año va a ser un año muy importante, porque es el año en que el pueblo de Jerusalén van a ser llevados cautivos. Pero lo que estaba pasando es que en esta expansión que Nabucodonosor y Nabopolassar querían hacer, querían conquistar a todo Egipto,
Pero este Necao, uno de los faraones de Egipto, hizo como una alianza con los asirios para pelear contra Babilonia y no tuvo éxito. Así que en una de las batallas más importantes de la historia antigua era la batalla de Carquemis. La batalla de Carquemis, donde Babilonia triunfa sobre Egipto. Entonces esta batalla justamente se realiza ahí a las riberas, a los márgenes del río Éufrates. El ejército capitaneado por Nabucodonosor venció a Necao de una manera aplastante, es decir, total. Babilonia tuvo el territorio más grande de los imperios. Así que imagínense, conquistaron a los asirios, conquistaron a Egipto, llegaron a tener todo el control en el área mesopotámica, estuvo bajo su dominio. Entonces, eso era el rey de Nabucodonosor. Entonces, en el año 605, justamente cuando estaban en esta batalla de Carquemis, ahí en Egipto, el padre de Nabucodonosor, Nabopolassar, murió. Y esa es una de las cosas que va a tomar significado para la historia de Daniel. Entonces Nabucodonosor tuvo que regresar corriendo ahí al centro del imperio babilónico para ser coronado como rey. Entonces Nabucodonosor, a su regreso, pasa por Jerusalén para llevar cautivos a algunos de Jerusalén, y en esta primera deportación en el año 605, Daniel y sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego justamente van en este primer cautiverio allí a Babilonia. Entonces, este fue el primer grupo de cautivos, la primera deportación. Hubo 3 deportaciones, ¿no? En esta primera fue Daniel con Sadrach, Mesach y Abednego a Babilonia. Después de un periodo de 3 años de entrenamiento en la cultura babilónica, Daniel empezó su ministerio sirviendo bajo 3 gobiernos distintos. Hacia el final de su carrera, Daniel escribió la profecía de Daniel que lleva su nombre. Entonces, ¿cuándo se escribe la profecía de Daniel? Después de que pasó el imperio babilónico, el imperio medo y después con el medo persa. Justo a los finales de eso es cuando Daniel se pone a escribir su libro de Daniel y toda la profecía allí. Muy bien, vamos a hablar de la cautividad de Daniel en Babilonia. La cautividad babilónica. El grupo llevado a Babilonia de Jerusalén constituye el remanente fiel de Israel. Entonces, todos aquellos que son llevados allí se constituyen el remanente fiel de Israel, donde ellos podrían dar testimonio de la gracia de Dios allí entre los gentiles. Entonces,
Es tremendo esto, ¿no? Cómo Dios a la final hace cumplir sus propósitos, ¿no? Nosotros sabemos que la misión que tenía Israel era de ser luz a las naciones. Pero ellos fracasaron, ¿verdad? Ellos rompieron el pacto. No le fueron fiel a Dios y se metieron con los ídolos. Pero Dios, al llevarles en cautiverio a Babilonia, cumple sus propósitos. Y ellos van a hablar de este gran Dios glorioso, de que va a cumplir, de cómo hizo Dios. Y me imagino ahí contando pues a Daniel, a Sadrach, Mesach y Abednego, compartiendo del poderoso Dios ahí en Babilonia. Más o menos me hace sentir justamente este tiempo que nosotros estamos viviendo de pandemia. El Señor la ha utilizado para que nosotros podamos ser testigos de Él, aunque sea a través de este medio del internet. Pues Dios ha utilizado esta pandemia para que muchos nos dediquemos a estudiar la Biblia, a acercarnos a Dios, a predicar la palabra. Pues Dios tenía sus propósitos detrás de todo esto. Y más o menos así pasó con Daniel. Dios tenía un propósito eterno ahí con Daniel y le utilizó a él y a los israelitas, a sus amigos ahí en Babilonia, para compartir de este Dios poderoso. Entonces, vamos a leer los versículos 1 y 2 del libro de Daniel, donde Daniel va a resumir la incursión de Nabucodonosor en Judá, principalmente en Jerusalén. Daniel capítulo 1, versículos 1 y 2, nos dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Vemos aquí cómo Dios obra en una manera soberana. ¿Cómo es que sucedió aquí? Y en el versículo 1 nos dice: en el año tercero del reinado de Joacim. Esta cita parecería contradecir Jeremías 46:2, porque vamos a ver Isaías 46:2. Jeremías 46:2. Jeremías 46:2, donde se nos da, aquí dice: con respecto a Egipto, contra el ejército del faraón Necao, rey de Egipto, que estaba cerca del río Éufrates en Carquemis, y a quien destruyó Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el año cuarto de Joacim. Y aquí nos dice en el año tercero de Joacim. En realidad esto tiene que ver con una de las costumbres en Babilonia, donde no se contaba el primer año del reinado, porque el primer año de un rey en Babilonia era un año de inauguración. Entonces el primer año como rey no se contaba ahí en Babilonia o en el sistema babilónico.
Por eso en Jeremías él les llama el cuarto año. Y aquí en Daniel se les llama el tercer año del rey Joacim. El rey Joacim era el rey de Judá. Él reinó en el año 608 antes de Cristo. Era un hombre perverso. Él fue el que ordenó que el libro de Jeremías fuese quemado, desafiando la palabra de Dios. Eso está en Jeremías capítulo 36. Entonces, él reinó 11 años, muy turbulentos, por causa de Nabucodonosor. Entonces, el rey Joacim reinó 11 años, y cuando Nabucodonosor sitió Jerusalén, en el año 597 antes de Cristo, llevando cautivos en esta segunda deportación, en el año 597, él llevó otros cautivos más, y dentro de esos cautivos que fueron a Babilonia fue el profeta Ezequiel. Entonces, en la segunda deportación, vemos que Ezequiel fue también a Babilonia. Leamos nuevamente ahí en Segunda de Crónicas, el capítulo 36, versículos 13 al 21. Segunda de Crónicas 36. Bueno, ya leímos esa porción al principio, pero lo que tenemos que ver aquí es que en esta porción, si ustedes quieren leerlo ahí en sus casas, nuevamente, Segunda de Crónicas 36, 13 al 21, vemos en el versículo 14 que los sacerdotes, el pueblo de Israel, el rey, todos se volvieron a la idolatría. A eso se refiere ahí la palabra abominaciones. Y contaminaron la casa de Jehová, la cual Dios había santificado ahí en Jerusalén. Entonces, y también ellos que quebraron el año sabático. Entonces violaron el pacto mosaico. Entonces por esto Dios tuvo que dar una intervención judicial. Es decir, iba a venir juicio. Y lo que hizo Nabucodonosor con el rey de Israel lo puso ahí como un vasallo, como una persona que le iba a reemplazar al rey, a Nabucodonosor, para que el rey en Jerusalén haga lo que Nabucodonosor le decía. Pero vemos ahí que en el versículo 13 de Segunda de Crónicas se rebeló contra Nabucodonosor, el rey de Jerusalén. Entonces, ¿quién era Nabucodonosor? Nabucodonosor tuvo 2 mujeres, 3 hijos. Nabucodonosor reinó 43 años en Babilonia. Durante el reinado de Nabucodonosor, la ciudad de Babilonia fue embellecida con jardines colgantes, con más de 30 templos. Esto da testimonio del politeísmo en Babilonia. Entonces, tremendo lo que sucede con Israel, porque ellos estaban adorando a otros dioses y ahora Dios les lleva a un país politeísta. Como quien dice, a ver, ustedes tanto que quieren ídolos, quieren otros dioses, yo les voy a llevar a esta tierra donde hay muchos dioses,
Parece que es la manera que Dios obró con el pueblo de Israel para que ellos se apartasen de la idolatría, por lo menos a otros dioses. Y esto me hace pensar en lo tremendo que pueden ser nuestros corazones, que muchas veces deseamos cosas que a Dios no le agradan y Dios a la final nos permite caer lo más bajo, lo más humillante posible para que nosotros podamos volver nuestros ojos a Dios. Lastimosamente muchas personas ni aún con las cosas que Dios mismo les da y les permite en sus vidas no se vuelven a Dios. O algunos simplemente se vuelven a Dios por un ratito y luego vuelven otra vez a lo mismo de antes. Y eso es lo que pasaba con Israel en el día de los jueces. En realidad su corazón no se volvió totalmente a Dios. Y aquí le vemos a esta nación de Israel, aquí en este país, en el imperio babilónico, rodeado con muchos templos, con muchos dioses y sufriendo las consecuencias de desechar la palabra del Señor. Pero es impactante lo que nos dice Daniel, el capítulo 1, el versículo 2. Dice, y el Señor entregó en sus manos a Joacim. No fue la grandeza de Babilonia, ni la grandeza del ejército babilónico, ni su poderío al sitiar la ciudad que logró que ellos conquistaran a Israel. El versículo 2 es categórico. El versículo 2 dice, el Señor entregó en sus manos a Nabucodonosor. Es el acto soberano de Dios que hace que la nación sea entregada. Dios le pone en bandeja a Nabucodonosor para que se los lleven en cautiverio. Es un acto soberano de Dios. Es interesante la palabra que utiliza aquí para Dios, es la palabra Adonai. Entonces, la palabra Adonai nos habla de el Dios supremo, el soberano, el Señor sobre todas las cosas. No utiliza la palabra Jehová, que significa que es Dios el guardador del pacto. Entonces lo que está diciendo Daniel es Adonai, el supremo, el soberano, entregó en las manos o entregó a Nabucodonosor en sus manos al rey Joacim. Y se ha hablado mucho de las teorías de la pandemia que nosotros estamos viviendo, la teoría de la conspiración, la teoría del murciélago y de su enfermedad, la teoría del juicio de Dios. Pero es Dios mismo el que está en control. No importa cómo sucedió la pandemia, pero a nosotros lo que nos interesa es saber de que todas las cosas están en las manos de Dios. Y Él es el que está detrás de todo esto, cumpliendo sus propósitos para que las naciones le conozcan a Dios, para que las naciones mismos sean las que se vuelvan a Dios. Dios está obrando, está operando en medio de nosotros. En hebreo, vamos a mirar en hebreo la palabra entregó.
allí en el versículo 2 es la palabra Natán. Estaba pensando en mi nombre Natanael, pero como esto fue también escrito en arameo, pero la palabra Natán en hebreo se tiene que ver con poner, dar, un regalo. Es decir, Dios le dio un regalo a Nabucodonosor. Esta palabra Natán es la misma palabra que se utiliza en el versículo 9, fíjense, de Daniel capítulo 1. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Los eunucos. El mismo Dios que puso a Joacim en manos de Nabucodonosor es el mismo Dios que pone a Daniel en gracia con el jefe de los eunucos. Y eso a nosotros nos tiene que dar ánimo, mis hermanos. El mismo Dios que está permitiendo que todas estas cosas sucedan hoy en día, es el mismo Dios que nos está utilizando para que nosotros podamos cumplir sus propósitos. No importa la situación o las circunstancias que nosotros estamos pasando, Dios es el que hace las cosas. Dios es el que trabaja providencialmente en cada una de estas situaciones. La palabra providencial quiere decir de que Dios trabaja detrás del telón. No sé cuántos de ustedes han visto teatro, ¿no es cierto? Y cuando se hace teatro y los actores están ahí en el escenario, detrás del telón están los ayudantes y los que están dirigiendo la obra, aunque no se les ve, desde el público no se les ve a ellos, pero ellos están tras del telón hablando y diciendo las cosas que tienen que hacer los que están presentando la obra de teatro. Bueno, eso es la palabra providencia. La palabra providencia es que Dios está trabajando detrás del telón. Quizás nosotros no vemos, quizás no nos damos cuenta, pero Dios está trabajando detrás del telón. Y eso es lo que estaba sucediendo aquí con el libro, en el libro de Daniel. En el libro de Daniel nosotros aprendemos de que Dios es soberano, trabaja de una manera providencial. El mismo que pone en manos a Israel para que vayan a Babilonia es el mismo encargado de llevar la vida de aquellos que van a estar cautivos en Babilonia. Y esto me hace recordar, días atrás ya leímos esto en el profeta Jeremías, cuando él escribe la carta a los que están deportados en Babilonia. Y la carta que escribe Jeremías a los que están en Babilonia les dice: vivan en paz, reproduzcanse, tengan sus familias tranquilos. Ustedes van a estar allá 70 años, así que más vale que se vayan acoplando a ese nuevo estilo de vida que van a estar ustedes ahí y de esa manera pues puedan llevar la vida en paz allí en Babilonia. Más o menos ese es el sentir de Jeremías cuando él escribe la carta ahí a Babilonia. Entonces, eso es importante. Ok, Dios está trabajando detrás del telón. El Dios que entrega a Joacim y a las cosas del templo a Nabucodonosor
es el mismo que otorga gracia y buena voluntad a Daniel. Se entiende entonces que Nabucodonosor llevó todas las cosas del templo a Babilonia. Entonces, ahí vemos eso. Vamos a leer Segunda de Reyes 24, 11 al 17. Segunda de Reyes 24, 11 al 17. Dice, vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad, cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º día de su reinado, y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová, y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Dios había dicho. Y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos. Y a todos los artesanos y herreros, no quedó nadie, excepto los pobres del pueblo de la tierra. Asimismo llevó cautivos a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. Cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia. Y todos los hombres de guerra que fueron 7,000, y a los artesanos y a los herreros que fueron 1,000, y a todos los valientes para hacer la guerra llevó cautivos el rey de Babilonia. El rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a Manatías, su tío, y le cambió el nombre por el de Sedequías. Entonces, este Sedequías se llamaba antes Matanías. Entonces, fíjense aquí, todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos. Fueron 7,000 de guerra, y artesanos fueron 1,000, y todos los valientes. Entonces, fue tremenda esta cautividad. Todas las cosas del templo, él se las llevó. Para que entendamos un poquito el origen de Babilonia, Babilonia fue fundada por Nimrod en Génesis 10:10. Este era típico de la corrupción moral, político y religiosa. Nimrod fue el que fundó ahí Babilonia. La tierra de Sinar, sin dudar, Babilonia denota la llanura aluvial entre el río Tigris y el río Éufrates. Ahí es donde se desarrolla todo este imperio babilónico. Unos 320 kilómetros, según el cauce de los ríos, en la antigüedad. Nabucodonosor colocó los utensilios del templo en Jerusalén, en la casa del tesoro de su Dios. El dios que tenía en su templo se llamaba Marduk. Marduk
era considerado el dios más sabio, el más fuerte de todos los dioses. Es allí en el templo de Marduk donde se puso todas las cosas que llevó del templo de Jerusalén. Según la mitología babilónica, fue él quien creó el sistema cósmico. Marduk fue el que creó el sistema cósmico. Él no lo creó del polvo de la tierra, sino de sangre que él había creado. Esa era la creencia que había en Babilonia. Este Marduk creó todo el sistema cósmico con sangre que él había creado. Cuando conquistó a Jerusalén, Nabucodonosor, ellos pensaban que Marduk había conquistado a Babilonia a través de Nabucodonosor y había vencido a Joacim. Esto implicaba que Marduk había vencido a Jehová. Para ellos, la guerra que ganaron, le dieron crédito a Marduk y que había vencido a Jehová de los ejércitos, ¿no? Eso es lo que ellos pensaban. Sin saber que el soberano Adonai era el victorioso. Dios siempre tiene la victoria. Ahora Israel había sido llevada a la cuna de la misma idolatría. Vamos a leer dos versículos más, Jeremías 25:11 y el 29:10. Jeremías 25:11 dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y Jeremías 29:10 dice: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacernos volver a este lugar. Tremendo. Cuando Dios concede lo que está en el corazón humano, debemos guardar, como dice la palabra de Dios, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y en el corazón de el pueblo de Israel lo que había era idolatría. Lo que habían era otros dioses. Y Dios les llevó a este lugar politeísta, llenos de dioses. Las cosas del templo de Jerusalén fueron a parar en el templo del dios Marduk. Como aplicación para nosotros, mis hermanos, volvámonos a Dios. Busquemos de todo corazón al Señor. Dice la palabra que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, serás salvo. Todo lo que esté en nuestro corazón, en cuanto a su palabra, en cuanto a Dios, es lo que va a permanecer por toda la eternidad. Hagamos tesoros en los cielos. Así que vamos a orar para terminar este tiempo y el próximo domingo a las 10 continuaremos con el libro de Daniel. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, por tu palabra, Señor, por la manera en que tú nos enseñas. Señor, queremos pedirte en esta mañana que tú sigas obrando, Señor, en tu iglesia, en tu pueblo, para que volvamos nuestros ojos a ti y nuestros corazones, Señor, los pongamos en ti. Que podamos abandonar, Señor, esos ídolos que cargamos, Señor, que no nos permiten escuchar tu voz. Señor, abre nuestros ojos, abre nuestros oídos, para que podamos escuchar tu voz. Y que podamos vivir en estos tiempos de pandemia, Señor, buscando tu rostro, buscando tu palabra, Señor, para que tú mismo nos hables a cada uno.
Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, estaremos a las 11:30 en el culto y en la predicación de la palabra de Dios.